Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Ojalá que se estén sumando a esta conferencia virtual que tenemos el día de hoy en el marco del Día Internacional de los Museos. Y pues para esta transmisión tengo el gusto de contar con la presencia de Pablo Alfredo Damián Medina. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, egresado de la maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Y pues también ha cursado un seminario sobre derechos de autor en la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con ya muy amplia trayectoria como catedrático y pues la verdad es un honor tenerte aquí, Pablo. Él es catedrático de la Universidad de Guanajuato y pues nos va a hablar de este tema tan importante, tanto para artistas, creadores, investigadores y también para los usuarios de todos estos productos, de todas estas creaciones intelectuales, ¿verdad? Y artísticas que pues todos debemos de conocer, tanto los promotores de cultura como los usuarios, a veces en las agencias de publicidad, todos los que somos usuarios del arte o de las creaciones de otras personas, ¿verdad? También nos corresponde conocer este tema que es tan relevante. Pues muchas gracias, Pablo, y no quiero alargarme en la presentación, ya nos irás platicando este tema y les pido a los usuarios, a las personas que están conectadas, que vayan formulando sus preguntas en el chat. Al contrario, maestra Cristina, muchas gracias. Espero el audio se escuche muy bien. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad, por esta atenta invitación que nos hace el Museo de los Metales, porque en este marco internacional del Día de los Museos, pues bueno, los museos juegan una parte muy importante, un rol muy interesante en todo lo que es la gestión de la materia de la propiedad intelectual en general y de una manera muy particular, pues también lo que es el derecho de autor. Entonces, bueno, me voy a permitir por ahí compartir una breve presentación para las personas que por ahí nos están acompañando. No sé si me confirmen de que se pueda ver y yo ya, ya y lo comenzamos. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, yo muy gustoso de recibir esta invitación porque el tema de derechos de autor pues es un tema muy apasionante, es un tema que para mí de manera personal, de manera profesional, en el ámbito jurídico, pues ha sido pues el desarrollo de mi vida en esta cuestión de la trayectoria, ¿no? Y pues bueno, mi paso por la propiedad intelectual, así nada más muy a grosso modo, bueno, yo comencé a adentrarme en el estudio de esta materia por allá del año 2019. Yo en ese momento era estudiante porque, pues como pueden ver, pues sigo siendo una persona muy joven, pero pues con muchas ganas, ¿no? De seguir aprendiendo lo que es esta materia. Pero la verdad, pues en el ámbito universitario, poco a poco hemos hecho diversas propuestas o nos hemos sumado a las propuestas que ya existían, particularmente, como bien dijo la maestra Cristina Matuk, pues bueno, yo soy catedrático aquí en la Universidad de Guanajuato, trabajo para la Dirección de Extensión Cultural en el ámbito jurídico, lo cual pues nos ha permitido desarrollarnos en la organización de diversas actividades, como lo es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Desde el año 2021, todavía estábamos en pandemia, algunas actividades eran de manera virtual, el año 2022, 2023 y 2024, ya con las particularidades pues de cada año, ¿no? Este año el Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebró en el mes de abril. Este año no celebramos tal cual esta festividad, sino más bien estamos preparando pues un diplomado o una actividad académica para este verano 2025, de la cual pues les haremos llegar también la invitación a todas y a todos ustedes que nos acompañen. Y particularmente, pues mi desarrollo más específico ha sido aquí en la Dirección de Extensión Cultural, en el espacio donde estoy, ya que desde el año 2022, pues comencé mis actividades aquí como coordinador ejecutivo y enlace jurídico de esta dirección. La verdad, pues como bien saben ustedes que están en una oficina cultural,
pues la actividad de la gestión administrativa y cultural, pues no es una cuestión nada sencilla, es una cuestión, son temas que tienen diversas particularidades y pues la propiedad intelectual y los derechos de autor no están exentos de no estar siempre en el tema de nuestros escritores, ¿verdad? Entonces nos toca trabajar mucho la parte de la protección cultural y artística de los grupos universitarios, principalmente el ballet folclórico, la orquesta sinfónica, el teatro universitario y diversos proyectos culturales que tenemos, como la Feria del Libro, Espiral Foro Universitario y demás, ¿no? Y ya, pues de una manera más particular, en los intereses propios, en el año 2022 ingreso a esta maestría de propiedad industrial y derechos de autor en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, pero yo de todas formas de 2021 ya iniciaba con proyectos personales también en temas de asesoramiento en materia de propiedad intelectual. En general, pues todo lo que tiene que ver con los asesoramientos básicos para artistas, para pequeños empresarios y emprendedores que también tienen la iniciativa de fundar sus marcas, ¿no? O de registrar sus marcas. Entonces, pues bueno, eso también es lo que hemos hecho. Pero particularmente, pues esta materia o esta conferencia nos llama a lo que son los derechos de autor en el tema de la propiedad intelectual. En materia de propiedad intelectual, vamos a escuchar siempre hablar de dos ramas, lo que es el derecho de autor y lo que es la propiedad industrial. En los derechos de autor vamos a encontrar lo que son las características del famoso proceso creativo, ¿no? Las creaciones artísticas e intelectuales de las personas físicas, artistas, intérpretes y ejecutantes. Vamos a encontrar los derechos conexos, los derechos que se comparten, los derechos de imagen, la propia imagen que tenemos las personas, en general lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, el cine, la música, incluso los museos y los diversos contratos que existen en la materia, como el contrato de obra literaria y demás, ¿no? Y también tenemos lo que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial encontramos la particularidad de las invenciones, de las patentes, de los modelos de utilidad, de los signos distintivos, que en pocas palabras son las marcas registradas, los secretos industriales que se tienen en las empresas sobre ciertas recetas, las franquicias y la obtención de variedades vegetales. No nos vamos a meter el día de hoy en lo que tiene que ver con temas de propiedad industrial, porque particularmente hoy analizamos propiedad intelectual en el ámbito de derechos de autor. En muchas legislaciones, en muchas regiones también del mundo, a la propiedad intelectual y al derecho de autor se le conoce de la misma manera. Por ejemplo, en la Unión Europea, hablar de propiedad intelectual es hablar de derechos de autor. La propiedad industrial lo dejamos en un sentido meramente económico. Bueno, en el caso particular de México, tenemos dos instituciones que se dedican a la protección de esta materia. En un primer momento, en materia de propiedad industrial, tenemos el INPI, ¿verdad? Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para poder establecer cuáles son los objetivos que tenemos en la materia, dependiendo de lo que queramos hacer. Si es algo más económico, pues nos vamos al INPI. Si es un tema de marcas, invenciones, patentes, franquicias, nos vamos al INPI. Pero si es una cuestión de creación, pues nos vamos al INDAUTOR. La particularidad, en el caso concreto de México, es que tanto el INPI como el INDAUTOR compartimos la adhesión a un organismo internacional que se llama la OMPI. ¿Qué es la OMPI? Bueno, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se le puede conocer como OMPI o como la WIPO, ¿verdad? La World International Property. Entonces, en este caso, pues bueno, tanto el INPI como el INDAUTOR también hacemos referencia a la OMPI. Esto en la cuestión de los aspectos internacionales. ¿Por qué? Porque al final, si bien es cierto, tenemos un cierto ámbito de aplicación en el territorio mexicano, a esto se le conoce como principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los mexicanos que inventemos cuestiones en México, los países o los mexicanos que tengamos algún registro de obra literaria, de obra artística aquí en México en el INDAUTOR, bueno, derivado de los tratados que tenemos con la OMPI, pues también esos derechos son respetados en los diversos países que también estén adheridos a la OMPI, ¿verdad? Esas son las instituciones de protección en materia de propiedad intelectual. Pero particularmente, ¿qué son los derechos de autor? Es muy común que para los que nos dedicamos al estudio del derecho, o los que estudiamos derecho, siempre se nos muestre la opción de dedicarnos al derecho civil, al derecho penal, al derecho mercantil.
Muy pocas personas o muy pocos nos atrevemos por ahí a innovar o a investigar nuevas oportunidades en el ámbito del derecho. El derecho de autor no quiere decir que sea una materia nueva. Si bien es cierto, es un derecho que ya existía desde hace muchísimo. De hecho, la ley que tenemos es la ley del 97, así lo ubicamos. Particularmente, pues bueno, el derecho de autor es un reconocimiento que tenemos todos nosotros que nos da el Estado, ¿verdad? El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Dentro del derecho de autor, vamos a conocer dos tipos de derechos, bueno, tres, lo hago extensivo, pero los dos son los principales, los derechos morales y los derechos patrimoniales, y por adición también los derechos conexos que veremos más adelante. Existe un marco normativo para la protección jurídica de los derechos de autor aquí en México. En el caso concreto nuestro es la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento. Y también, en el ámbito internacional, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. En nuestro caso concreto como México, bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor, la LFDA, pues abarca la protección de lo que hoy nos une, ¿verdad? Las obras literarias, artísticas, musicales, dramáticas, dancísticas, pictóricas. Más adelante vamos a ver cuáles son más a detalle, pero bueno, realmente también nos da esa oportunidad de definir qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales que tiene todo artista o que tiene todo creador sobre su obra. Y el convenio de Berna para la protección de las obras literarias o artísticas, pues bueno, es un tratado internacional que también nos ayuda al respeto del trato internacional. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos anteriormente, que los autores extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, los derechos mínimos que se deben de reconocer en los países también para el respeto de los derechos de autor que se tienen. En el marco particular, el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos establece cuáles son las ramas que establece la protección jurídica nuestra. La obra literaria. ¿Qué es la obra literaria? Bueno, todo lo que conocemos como los libros, ¿verdad? La musical, con o sin letra, que particularmente esta se registra como si fuera obra literaria. La dramática, la danza, la pictórica o de dibujo, que es de las más comunes. La escultórica, en el ámbito de las artes plásticas. La caricatura, la historieta, también la obra arquitectónica, ¿verdad? La cinematográfica y demás obras audiovisuales. También se tienen los programas de radio y televisión, programas de cómputo, todo lo que tiene que ver con el tema de los softwares, las obras fotográficas, las obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico textil, que es una obra de arte aplicado. Bueno, nosotros tenemos de repente una playera y empezamos a establecerle un bordado que empieza a ser diferente a otra playera o a otro bordado, ¿verdad? Ya empieza a tomar una particularidad. Esa también es susceptible de protección. También de compilación, así le llamamos, de compilación integrada por colecciones de obras, dice, tales como las que son las enciclopedias, las antologías, porque pues en muchas ocasiones toda esa conjunción de esas obras artísticas, pues bueno, merece un trato intelectual muy específico, muy especial. Estas son las que enuncia el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Bueno, ¿qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales que protege nuestra ley? En un momento, los derechos morales también los podemos conocer como el derecho de paternidad. ¿Qué son estos derechos? Bueno, aquellos derechos que la ley del derecho de autor le reconoce a las personas por el simple hecho de ser los autores. Bueno, en muchas ocasiones en los cuadros, ¿verdad? Vemos cómo ahí se firman, o en las canciones, cómo también salían en los videos de MTV o de Telehit o de aquellas cadenas también de televisión musical que ponían autor, coautor, ejecución, pero ponían siempre letra, ¿no? Y siempre se identificaba quién era el autor. Según nuestra ley, el artículo 19 de la ley del derecho de autor nos dice que este es un derecho moral que se considera unido al autor y tiene varias características que ahorita veremos, particularmente que son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, porque es un derecho de paternidad. Ese es el derecho moral. Y por otro lado, el derecho patrimonial, que en muchas ocasiones también a este derecho se le puede conocer como el derecho económico, ¿verdad? Que también tienen los artistas, los intérpretes y los ejecutantes. En pocas palabras, pues es la facultad que usa el autor para permitir o prohibir la utilización de su obra a terceros, ¿verdad?
En muchos casos de estos, pues bueno, los derechos patrimoniales son gestionados en muchas ocasiones por los autores de manera directa, pero en el caso concreto de México existen las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva, pues bueno, son asociaciones sin ánimos de lucro en su momento, que tienen la particularidad de guardarle las regalías, por así decirlo, a los autores y en su momento dárselas, ¿no? Es la gestión que nosotros hacemos para obtener la autorización de alguna obra musical, una obra audiovisual, etcétera, ¿no? Eso en la cuestión de los derechos patrimoniales. En el caso, pues, para cobrar ciertas cantidades de dinero, ¿verdad? Porque las sociedades de gestión colectiva, pues, bueno, ya tienen tarifas establecidas. En el caso concreto de nosotros, bueno, aquí en la Dirección de Extensión Cultural tenemos la administración de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, tenemos el área de la Biblioteca de los UG, quien realiza pues una gestión, ¿verdad? Con estas sociedades de gestión colectiva, pues para poder tener la autorización de las obras que nosotros, o que la orquesta más bien en su defecto, pues toca, ¿no? Para el deleite del público. Bueno, las características de estos derechos morales, pues bueno, inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden vender, no se pueden ceder o transferir a otra persona, ¿verdad? Por este respeto del derecho de paternidad, siempre permanecen con el autor. También son imprescriptibles porque no se extinguen con el paso del tiempo. Hay vigencia del derecho de autor, pero esta vigencia no quiere decir que la obra, bueno, que nosotros hayamos registrado, por ejemplo, una libreta o el dibujo o una obra de arte aplicado y de repente digamos, bueno, como ya se venció el título o el certificado de registro, pues bueno, lo destruimos y se va. No, claro que no. Por una cuestión de tiempo esto sigue, ¿verdad? No se extingue con el tiempo. También el derecho de autor tiene la característica de que es irrenunciable, ¿verdad? El autor no puede renunciar a estos derechos, aunque sean sus derechos patrimoniales. Como decíamos anteriormente, en el ámbito moral, es un derecho de paternidad que siempre, siempre, siempre va a estar al autor. Pero en el caso del derecho patrimonial, bueno, hay esa oportunidad de que el derecho se pueda ceder, pero para obtener un beneficio o para obtener un lucro que también más adelante veremos. Y también son inembargables, no pueden ser objeto de embargo, ¿verdad? En materia civil o en materia mercantil. También existen los derechos conexos. Los derechos conexos los podemos ver como un derecho de participación. A mí me gusta verlos desde esta perspectiva y miren, por aquí abajo tenemos la representación de una orquesta, ¿verdad? Que por ahí está tocando. Tenemos obviamente la música, tenemos a los violines de primera y segunda fila, a los chelos, a las cuerdas, a los instrumentos de aliento, a los instrumentos metales, y todos juegan un rol muy interesante en esa orquesta, ¿verdad? Lo que en ese momento los hace ser ejecutantes, pero no deja de lado que sean artistas. Entonces los derechos conexos, ¿qué son? Pues son los derechos que tienen tanto los artistas, intérpretes, ejecutantes, también decimos que editores o productores de obras, transmisores de señales sobre su participación en una obra autoral. Ya después en muchas ocasiones, esto lo vemos más en el cine, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que el director de video, que el director de imagen, que el coordinador de camerinos, porque bueno, pues el derecho de autor abarca toda una conexidad que el público, pues bueno, al final solamente ve una obra que está publicada en Netflix, que está publicada en Amazon o en el disco, no lo sé, pero al final hay todo un trabajo conexo detrás, ¿verdad? Entonces los derechos conexos son derechos de participación que se tienen sobre el final de una obra. ¿Qué son los artistas, intérpretes y ejecutantes? El 116 de nuestra ley nos dice, se designan al actor, al narrador, al declamador, al cantante, al músico, al bailarín o a cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística, ¿verdad? Entonces, bueno, también las obras literarias, supongamos en el caso del cine, al final los guiones que también se están leyendo, bueno, forman parte, ¿verdad?, de esa ejecución que está haciendo la persona física. También, pues, una expresión del folclore que se realice en una de las actividades anteriores, ¿verdad? En muchas ocasiones vemos el ballet folclórico del estado de Coahuila o el ballet folclórico de aquí de Guanajuato, el ballet folclórico de México, ¿verdad? Bueno, que también ahí tenemos que ver particularidades de las conexidades, porque no solamente lo que se representa es una cuestión musical, sino también cuestiones de patrimonio cultural, que más adelante también ya al final de esta presentación veremos. ¿Qué nos dice el artículo 119 de esta legislación? Que también que es en el aspecto de la representación, que los artistas
que participen colectivamente como estas agrupaciones, bueno, en una misma actuación, como los coros, las orquestas o los ballets o las compañías de teatro, bueno, deben de designar a un representante, ¿verdad? Para que pueda ejercer este derecho de oposición a que se refieren los artículos anteriores. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, firmar o oponerse a si la obra puede ser transmitida en televisión, puede ser transmitida en radio o retransmitida, el levantamiento fotográfico. Nosotros particularmente, aquí en el estado de Guanajuato, se desarrolla uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, como lo es el Festival Internacional Cervantino. El Festival Internacional Cervantino, bueno, participan agrupaciones universitarias, como lo es la Orquesta Sinfónica, el Ballet Folclórico, el Teatro Universitario, que por cierto fue origen de este festival, en el cual, pues bueno, esa colectividad de integrantes de estas agrupaciones artísticas, pues bueno, nos dan en el caso de nosotros, por cuestiones de representación normativa y como así lo marca la misma legislación universitaria, pues traemos nosotros su tema de representación, ¿verdad? Ya después en representaciones legales o jurídicas que tengamos que hacer, bueno, existen otros mecanismos. Los titulares de los derechos morales, también nos dice la Ley Federal del Derecho de Autor, en todo tiempo pueden determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita. Les voy a decir algo. En el año 2022, si no mal recuerdo, 2022-2023, se hizo muy famoso mediáticamente el tema de la tesis de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un tema de plagio. En ese momento, a muchas personas, a muchos funcionarios públicos, en general a muchos investigadores, a mucha gente, mediante las plataformas de transparencia, esto se los digo como una actividad universitaria, preguntaban si se podía publicar la tesis de tal doctor o de tal profesor en tal materia, ¿no? O de su doctorado, o de su maestría, o de su licenciatura. La tesis, al final, no deja de ser una obra literaria, no deja de ser una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor. En el caso concreto de la UG, tenemos el repositorio institucional de las tesis, así como también lo tiene la UNAM, a excepción que la tesis de la ministra ya estaba publicada, pues bueno, ya había dado la autorización de ser divulgada. En el caso de nosotros, había personas pues decían, bueno, yo no puedo divulgar todavía la tesis porque todavía lo tengo que mantener inédito, porque esto va a ser presentado en un trabajo en la Unión Europea, o en un trabajo aquí en el Senado de la República, o esto es un trabajo de investigación que no tiene que ser publicado todavía, ¿no? Entonces, ya después en los periódicos, en las noticias, veíamos que seguramente también eran tesis plagiadas, cosas así, pero realmente era una cuestión de mantener inédita, ¿no? La obra. Y no solamente sucede en materia de las tesis, sucede mucho, por ejemplo, en las obras literarias, en los guiones cinematográficos, pues bueno, las personas creadoras de ese guión, esos escritores, pues obviamente todavía no quieren que se divulgue, ¿verdad? O sea, lo que queremos ver o lo que queremos esperar es la alfombra roja, pues bueno, exigir también obra anónima o pseudónimo. Bueno, ese es el momento de saber cuándo nosotros como creadores queremos que nuestra obra sea divulgada bajo nuestro nombre o bajo nuestro seudónimo o bajo nuestro apodo, ¿verdad? En muchas ocasiones. En otro aspecto también exigir el respeto a la obra, oponiéndose, fíjense, a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, que creen que el derecho patrimonial, aunque me lo hayan cedido, no quiere decir que yo pueda alterar la obra que me haya cedido en ese momento, pues el artista que la haya creado, ¿verdad? Es un respeto al derecho moral, es una facultad que tiene esta persona titular del derecho moral, no atentar en demérito o que cause perjuicio de la obra, ¿verdad? Mucho menos, también dice la fracción siguiente, modificar la obra. Bueno, pues esto pues no es una cuestión de que yo te presto el cuadro o que yo te presto la partitura y de repente ya estamos viendo aquí una cuestión de modificación, ¿verdad? En la mayoría, por ejemplo,
¿Qué es la obra de León? Bueno, es la obra que se da de una obra, su obra del comercio, y oponerse a que se le atienda, ¿verdad? También por otra parte, bueno, en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, a mí, que en días pasados falleció Paquita, la del barrio. Ella es originaria del estado de Veracruz y aquí en el estado de Guanajuato, en el municipio de León, pues bueno, ella tenía diversas propiedades. Dice la ley de la materia del Código Civil que todas las personas, pues bueno, al momento de fallecer, siempre se tienen que, aunque ya haya declarado herederos, pues bueno, no vaya a ser que por ahí salga alguien más que haya dicho, ¿verdad? A mí me había dejado la obra o a mí me había dejado el cuadro, ¿no? Es como, por ejemplo, también cuando falleció Silvia Pinal, que Diego Rivera le había hecho un cuadro. Bueno, eso también pasa a ser parte de la masa hereditaria, pues bueno, claro que también esas obras pueden ser heredadas. Tenemos lo que es el lucro directo y el lucro indirecto. En materia de derechos de autor, esta es una cuestión que también siempre estamos analizando. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el tema del pago de regalías, siempre es muy común escuchar de, oye, pero ¿lo estás haciendo con fines de lucro o lo estás haciendo con fines académicos o con cuáles fines los estás haciendo, ¿verdad? Bueno, aquí la ley nos dice en el artículo 11, en el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se entiende que una actividad se realiza con fines de lucro directo y ojo por si ustedes realizan pues diversas actividades en el museo o en las instituciones donde ustedes estén, que se entiende que es un lucro directo cuando la actividad tenga por objeto la obtención de un beneficio económico, ¿verdad? En muchas ocasiones, si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de la Orquesta Sinfónica que tiene un concierto todos los viernes, por ese concierto se paga, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese lucro sea nuestro lucro directo, no subsistimos de eso. De hecho, pues bueno, los boletos son de muy bajo costo y pues en pocas palabras nada más son para mantener el gasto operativo mínimo, ¿verdad? O para pagar algunas cuestiones de la regalía. En muchas ocasiones, cuando hacemos los trámites por la renta de la partitura de la ejecución, ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, llegamos a pagar el 6% del total obtenido en la taquilla, ¿verdad? En muchas ocasiones, si no es que en la mayoría. Pero decir que hay lucro directo es que esta actividad la estamos haciendo con el objetivo inmediato de obtener una ganancia económica, ¿verdad? Eh, a favor de explotar los derechos de autor de otra persona, o los derechos conexos, o reservas de derechos que en un momento más veremos, la utilización de imagen de una persona, o la realización de cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo, ¿verdad? De un software. Pero hay lucro indirecto, fíjense, cuando en muchas ocasiones nosotros hacemos actividades, ¿verdad? No lo hacemos con ánimo de lucro, pero resulta que sí hubo una ganancia, ¿verdad? Nosotros no queríamos que hubiera, pero sí hubo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se pudo haber realizado con fines de lucro indirecto la utilización de una obra cuando resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante, ¿verdad? O sea, realmente no es un lucro indirecto, no es un lucro lo que buscamos, pero bueno, se obtuvo por ahí una ganancia respecto al uso de una obra. En materia de derechos de autor, aparte de la protección de las obras que ya vimos en el artículo 13, tenemos también lo que son las reservas de derecho al uso exclusivo. ¿Qué son las reservas de derecho al uso exclusivo? Bueno, estas reservas de derecho son un derecho exclusivo que tiene una persona física o moral para explotar comercialmente un nombre, un título, una denominación o una característica distintiva en ciertos productos o servicios dentro de sectores creativos o de entretenimiento. En el marco mexicano,
Esta reserva de derechos se realiza también ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y hay casos muy interesantes. Miren, por ejemplo, también hay reservas de personajes, ¿no? Y aquí tenemos el de la Chilindrina, que es uno de los casos más mediáticos en México por ahí. El maestro que llevó su caso fue maestro mío de ahí en la maestría en la Panamericana, o también sobre agrupaciones artísticas. A mí me da mucho gusto. Miren, puse y comparto con ustedes una fotografía abajo del certificado del registro de la estudiantina femenil de la Universidad de Guanajuato, que nació en el año 2023, derivado de que en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI marcaba el tema de las mujeres y la propiedad intelectual, y nosotros vimos como una buena oportunidad y un buen momento propicio, pues poder establecer la creación de una estudiantina femenil, que por cierto, pues bueno, es una estudiantina que aquí en la Universidad de Guanajuato pues ha dejado precedentes. Incluso, pues bueno, sé que profesores del Campus León, de nuestra casa de estudios, pues hacen trabajos de investigación de género sobre el impacto que ha tenido la creación de la estudiantina femenil, ¿verdad? Ahora, la vigencia de las reservas del derecho al uso exclusivo son de 5 años y no son renovables, ¿verdad? Y son renovables, tienen esta oportunidad de renovarse cada 5 años también. Bueno, también existen limitaciones del derecho de autor y de los derechos conexos, cuando en muchas ocasiones también nos volvemos a preguntar, bueno, ¿para qué vas a utilizar la obra o para qué vas a realizar esta actividad? Las limitaciones y excepciones nos dan la oportunidad de restringirle al autor que su obra sea utilizada sin ánimo de lucro, ya sea para la beneficencia pública, para el beneficio académico, etcétera, ¿no? Entonces es un derecho, es una suspensión, por así decirlo, al derecho del autor y a los derechos que tienen también los artistas, intérpretes y ejecutantes, solamente de una manera temporal, pues para un interés público, ¿verdad? Para un tema de equilibrio. ¿Cuáles son o qué puede ser considerado, aquí me voy a saltar una, o qué puede ser considerado una limitación a este derecho? Particularmente el derecho de cita de textos cuando se realiza en el ámbito académico, ¿verdad? Bueno, yo del el libro de teoría del Estado o del libro de materia de propiedad intelectual del doctor Manuel Magaña, bueno, solo estoy usando una parte de ese texto, entonces es lo que voy a poner en este trabajo, ¿no? También de investigación. Es un derecho de cita, solamente la reproducción de breves fragmentos. También, por otro lado, cuando se usan con fines de educación y de investigación, ¿verdad? La reproducción de partes de la obra. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando se realizan los famosos cinedebates, ¿no? Bueno, no queremos utilizar todo lo que es la película, pero bueno, ahora que recientemente estaban con todo lo de la situación en el Estado Vaticano, de la sucesión del Papa Francisco, a la sucesión de ahora el Papa León XIV, pues bueno, la película de Cónclave la veíamos publicada en muchos cinedebates, ¿no? Pues para hablar tanto del tema, de lo que es el cónclave, pero sobre todo pues para entender un poquito el tema de poder ahí poner la limitación a ese derecho, ¿no? O sea, porque luego en muchas ocasiones nos decían, oiga, profesor, oiga, maestro, fíjese que nosotros queremos poner la película del cónclave, ¿no? Bueno, pues háganlo a manera de debate, ¿no? Para que no haya una cuestión ahí de, de reproducción o de pago, ¿no? A la sociedad de gestión colectiva. También tenemos la copia privada, ¿verdad? Eso es una limitación. Y la copia privada también es una cuestión que es muy utilizada en el tema de museos. Pues recientemente, pues en muchas ocasiones podemos ir al Museo del Pueblo o al Museo de Diego Rivera o al museo, a los museos que tienen en la comarca, ¿verdad? Y de repente hay imágenes que ya sea porque el autor dijo, no se le pueden tomar fotos, ya sea por alguna situación natural del flash o alguna situación de que, bueno, yo solamente la puedo mantener aquí. Bueno, hay una excepción que se llama la copia privada. Esta es solamente si el autor deja que se haga. Ojo aquí, y los que trabajamos también para los museos, en el caso particular, bueno, aquí en la Dirección de Extensión Cultural administramos 3 museos y 4 galerías, el Museo de la Universidad de Guanajuato, el Museo de Historia Natural Alfredo Duyés, el Museo de Mineralogía, pero también tenemos la Galería Polivalente, la Galería Hermenegildo Bustos, el Corredor Artístico
José Chávez Morado, en el cual, pues bueno, cuando ponemos las obras de los artistas y se hace todo el trabajo curatorial, del diseño, etcétera, bueno, o sea, también analizamos estos temas de copia privada, me imagino que también en el Museo de los Metales, pues bueno, para ver qué fotos sí se pueden hacer y qué fotos no, porque la copia privada es una copia nada más para uno, eso, yo puedo sacar el celular y tomarle esta foto que a mí me gustó, pero bueno, esta foto nada más va a ser para mí, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el derecho, esto es un derecho que solamente tiene el artista, bueno, de compartir, de comunicar públicamente la obra, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer si lo hago. En el caso de los museos o en el caso de las galerías, en muchas ocasiones recibimos obras artísticas que son del pueblo. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión en el Museo del Prado, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, pues bueno, que ahí está prohibidísimo, prohibidísimo tomar fotos, ¿no? Entonces yo tenía muchas, muchas ganas de tomarle, tener una foto de las meninas y pues de repente pues llegan y me regañan, ¿no? Yo la quería para el uso privado, para la copia privada, de yo decir, pues bueno, tuve la oportunidad de estar viendo esta obra. Resulta que no se pudo, pero si ustedes van al Louvre de París, pues bueno, todos estamos detrás de la Gioconda, ¿no? Tomándole fotos y a más imágenes. Bueno, esta es una cuestión de copia privada. También, pues bueno, la publicación y representación de obra artística literaria, pues bueno, adaptada para personas con discapacidad. Bueno, tenemos que hay obras artísticas que de repente, obras literarias que se pasan al formato de braille, ¿verdad? Para las personas que tienen una discapacidad visual y que pues obviamente pues no pueden leerlo, sino tienen que estar en su idioma de una manera específica. Y por una causa de interés público, el tema de las noticias de actualidad, ¿verdad? La reproducción o difusión de artículos o fotografías o comentarios relacionados con acontecimientos de actualidad, a menos de que se haya prohibido expresamente. Y en muchas ocasiones, o si no es que ya en la mayoría de los casos, como ya no vamos a comprar el periódico aquí al puesto de la esquina, bueno, pues lo que hacemos es meternos no sé cómo se llama allá en Coahuila, pero aquí en Guanajuato es el Sol de Irapuato, el Sol del Bajío, esta empresa OEM del Sol de México, bueno, ya más que nada, pues nos metemos ahí al link y hasta ya pagamos suscripciones, ¿no? Por estar ahí y ahí nos dice, bueno, esto no lo puedes utilizar, solamente es para la cuestión de que tú estés enterado de las situaciones que pasan. Bueno, los derechos de autor también tienen vigencia. En el caso de México, duran toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Posteriormente a esos 100 años, estas obras pasan a ser del dominio público, es lo que nos dicen. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Siempre, siempre, siempre el derecho moral se tiene que respetar. ¿Cuál es la particularidad del dominio público? El libre uso, que todas las personas lo podemos utilizar sin restricciones. El acceso universal, que en este principio de territorialidad, independientemente de si estemos en China, en Hong Kong, en Australia, en Estados Unidos, también podemos acceder al uso de la obra. Y sobre todo, el fomento de obras derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puede haber nuevas creaciones y adaptaciones que hayan surgido de la obra primigenia. De repente ya tenemos el Quijote para niños, porque es una obra que ya está en el dominio público. El Quijote en versión, no sé, puede ser ya en la versión de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la vigencia de los derechos de autor. Otra cosa que también, ya con esto vamos cerrando, otra cosa que también tenemos que analizar es el tema de los derechos de autor y del patrimonio cultural. Ahora recientemente, en el año 2022, se emitió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Pasaba que en muchas ocasiones había empresas que se dedicaban a la explotación del patrimonio cultural y del derecho de autor de estas personas, obtenían lucros millonarios y esto sucedió mucho en la Riviera Maya, ¿no? De hecho, bueno, aquí yo les pongo, prohíben le tapé por ahí el nombre, usar elementos de la cultura maya en publicidad y productos y servicios, ¿no? Porque de repente, pues íbamos a ciertos parques y todo estaba lleno de la cultura maya y pues de repente cuando le preguntamos a los mayas si querían participar en estas actividades o ser representados de estas formas. De hecho, a nosotros, los que trabajamos en estas oficinas en materia de cultura,
y particularmente nosotros que tenemos la administración del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, tenemos que analizar y ver que la danza que se esté realizando, que se esté llevando a cabo, tenga que ser acorde a los derechos de patrimonio cultural que tienen las personas. Que bueno, tenemos que ver si así tal cual se baila en la Sierra de Guerrero, en la Sierra Mije de Oaxaca, aquí en las comunidades chichimecas del estado de Guanajuato, ahora recientemente que Coahuila, si no mal recuerdo, en el año 2022 o 2023 también fue estado invitado en el Festival Cervantino. Bueno, la representación que vayamos a hacer sobre las culturas de Coahuila, bueno, sean acorde, ¿no?, a lo que es en su tema de patrimonio cultural. Y claro que también se está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, de que siempre, siempre las obras que hayan creado las culturas tradicionales también son susceptibles de la protección de este registro, ¿no?, de este derecho. Y por último, ya para ir cerrando, también otro tema novedoso. Este tema todavía sigue en debate, los derechos de autor y la inteligencia artificial. Esto da para muchísimo, para hablar más cosas porque es lo que tenemos actualmente. Realmente lo que ha sucedido es que la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resuelve jurisdiccionalmente estos temas, ha mencionado que autor solamente es la persona física. Eso es lo que nos dice la Ley Federal del Derecho de Autor. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Entonces ya por un tema de exclusión, pues ya no podemos tener integrado el tema de las máquinas o los sistemas de cómputo, ¿verdad? Pero bueno, ello es así, nos dice, porque la persona física tiene un proceso creativo, como siempre lo manejamos en las clases de artes, ¿no? O sea, para obtener la inspiración de tal pintura, bueno, hay todo un proceso creativo, o la inspiración de cierta partitura o de cierta obra musical, bueno, ese proceso creativo solamente lo tenemos los humanos. Hasta este momento así va el criterio, por ende, si ustedes van al INDAUTOR y quieren proteger una obra creada por inteligencia artificial, pues el Registro Público del Derecho de Autor les va a decir que no. ¿Por qué? Porque hasta el momento todavía tenemos este tema de esta tesis, entonces nos dicen que no es susceptible de registro de obra creada por inteligencia artificial al momento. En la Unión Europea y en Estados Unidos particularmente ya se están haciendo algunos registros, pero de manera particular al tema de la inspiración que pudo haber tenido el autor al momento pues de meterse a la página de inteligencia artificial a crear. ¿Por qué? Porque en temas de inteligencia artificial, bueno, la pregunta siempre va a ser, lejos y más allá, perdón que lo diga así, del tema de la ética, de si estuvo bien o si estuvo mal crear algo con inteligencia artificial, ya en materia de derecho patrimonial, lo que se estaban preguntando en este momento es, ¿a quién le pertenece la obra? ¿Al titular de la inteligencia artificial? ¿A la persona que haya metido el algoritmo? O a la persona que haya escrito, ¿no?, lo que la inteligencia artificial provocó. Bueno, son las preguntas que todavía se están realizando. Aquí en México, y seguramente la legislación va a ir por ahí, hay diversos diputados, tanto del PAN como de Morena, que en el Senado de la República, pues bueno, ya han hablado, ya han puesto a debate estos temas, pero lo que puede suceder es que se le conozca como derecho de acepción, o sea, de adhesión, perdón, un derecho bueno que yo tengo como dentro de mi patrimonio, si bien es cierto, no es un registro, pero puede estar establecido que yo lo cree, nada más como para fines, ya sea de divulgación científica o para fines meramente nada más personales de copia privada, ¿no? O por algunos otros en cuestiones de trabajo. Esto es lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Este tema nos daría para muchísimas pláticas más adelante. Bueno, y ya por último, la propiedad industrial, como lo decíamos al inicio, no quiere decir que tampoco tenga nada que ver con el derecho de autor o con la propiedad intelectual. Claro que sí, y la verdad lo vemos en muchas ocasiones en la materia artística cuando se crea el famoso portafolio legal. ¿Por qué? Porque podemos tener certificados de obra emitidos por el INDAUTOR. Vamos a poner de ejemplo a una banda musical, a la que ustedes quieran, el certificado de obra de su canción registrada en INDAUTOR, la reserva de derecho de uso exclusivo al nombre de esa banda, el registro de la marca de esa banda, del logo de la banda, para poderlo lucrar comercialmente, y sobre todo por los contratos y licencias que se puedan hacer, sobre todo
el tema musical que tenga la banda, ¿verdad? Bueno, a grosso modo estas son como las cuestiones que marcamos aquí en el tema de derechos de autor. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Con esto, en pocas palabras, pues con eso estaríamos concluyendo. Yo no tenía acceso por ahí a los comentarios, pero de todas formas, pues aquí seguimos atentos por si existen. Yo te los paso. Muy bien. Aquí estamos Gracias, listos. Cris. Pues mira, creo que el tema, como dijiste muy bien, da para mucho. Incluso creo que sería interesante tener un taller, ¿verdad?, de este tema con las personas interesadas. Pero aquí te voy a pasar algunas preguntas que nos hicieron las personas que nos están siguiendo en este momento. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo funciona el tema de las regalías? ¿Cómo funciona el tema de las regalías? Es una pregunta. Bueno, las regalías, pues es un derecho que se enmarca en el ámbito de los derechos patrimoniales. Las regalías generalmente las gestionan o las administran esto que llamamos sociedades de gestión colectiva. Hay una cantidad establecida, pero lo que se hace en muchas ocasiones, bueno, cuando hay un lucro directo, por así decirlo, lo que hace la Sociedad de Autores y Compositores de México, si es que el artista está dado de alta ahí, a veces en la mayoría te cobran el 6% del total de la venta de las taquillas, cuando te estás presentando en algún teatro o así, ¿no? Hay, por ejemplo, también ya obras que, por ejemplo, déjame ver cuáles también en materia musical, Sí. que solamente te cobran como una cierta parte, ¿no? Por la ejecución puede ir desde los 700 pesos o puede ir incluso hasta los 12,000, dependiendo del proyecto. Por eso en muchas ocasiones, fíjense que mucha gente prefiere como luego no decir nada en el aspecto de, bueno, es que a mí no me conviene decir que yo estoy haciendo esta obra. Bueno, es que hay que analizar qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque pues puede ser que sea una cuestión de limitación a los derechos de autor. ¿Qué tal si tu trabajo es una cuestión de investigación? Tal vez ni siquiera ocupas pagar regalías. O en su caso, que por cierto nos pasó la semana pasada, acá en la Orquesta Sinfónica, hace 2 semanas, perdón, el autor de una obra, que era italiano, nos dijo, oigan, pónganse ustedes de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien es con quien yo estoy dado de alta, para ver el tema de la regalía, el pago de ese derecho. Ah, perfecto, así le hacemos, ¿no? Le escribimos a la gente de la sociedad, ya tenemos mucho contacto con él. Oye, fíjate que esta obra se va a reproducir en el concierto de tal viernes. ¿Cuánto va a ser? Va a ser tanto. Ah, caray. Yo sí dije, bueno, el tema de las sociedades de gestión colectiva también nos puede dar para mucho, ¿eh? Porque la verdad hay gente en la materia que no está de acuerdo, porque la ley dice que son sociedades sin ánimos y fines de lucro, pero luego nos damos cuenta que, ay, caray, como que puede ser que sí estén lucrando un poquito, ¿no? Y de hecho, hay profesores que yo conozco de la materia que han estudiado las sociedades de gestión colectiva y dicen, tal vez no son tan benéficas como nosotros pensamos en el cuidado de la protección del ingreso del autor. Bueno, en este caso, pues le decíamos, ¿cuánto va a ser? No, pues tanto. A mí se me hizo una cantidad excesiva. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues prefiero mejor, tengo el derecho de ejecución, que tú mismo me vendiste, es de tanto, lo que buscábamos era el derecho de transmisión para pagarle. Dije, yo lo que puedo hacer es decirle aquí a los de TVG que en ese momento del concierto tapen la transmisión, pero pues son 12 minutos de televisión en negro, entonces pues la televisión es muy cara, entonces pues no conviene, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le hablamos al autor directamente porque lo conocíamos y nos dijo, sin problema, ustedes pueden transmitir la obra y retransmitirla y dejarla donde ustedes quieran. Ahí obtuvimos como también otra oportunidad, porque en el tema de las regalías a veces ni siquiera es un tema con la sociedad de gestión colectiva. Ahora vámonos con el tema de los managers, que la industria musical, que también eso sería también otro tema muy, muy bueno, el tema del derecho de autor en la industria musical, bueno, es el que luego a veces cobra sin tarifas y sin nada, ¿no? A veces el tema de las regalías queda a la discreción de muchas de las personas, de muchas de las sociedades de gestión colectiva. O sea, lo ideal siempre, siempre va a ser ponernos de acuerdo con el autor. Y es más, les voy a decir algo. Nosotros, como institución, en materia fiscal, si no mal recuerdo, es el artículo 31, inciso D, del Código Fiscal de la Federación, nos establece que nosotros tenemos que negociar directamente las cuestiones con el artista. Ya en muchas ocasiones con algún representante, ¿no? Pero pues son temas notariales y no sé qué tantas cosas más, ¿no? A veces ni siquiera conviene. Pero así, a grosso modo, es el tema de las regalías. Muy bien. Gracias, Pablo. Y también nos preguntan
¿Dónde se puede pagar el derecho de autor para usar una obra extranjera? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta porque pues hay oficinas de las oficinas pues que buscan el tema de el registro público del derecho de autor, por ejemplo, aquí en el caso de México es en el INDAUTOR. Si nos vamos a Estados Unidos, pues hay que hacer el pago en la oficina del derecho de autor de Estados Unidos. Pero si no entendí bien la pregunta, o sea, ¿es para el uso de una obra o para el registro? Para el uso. Ah, ok. Para el uso, sí, para el uso de una obra extranjera. Ah, pues tenemos que ver primero la nacionalidad del titular de la obra, ¿no? Por ejemplo, en tema a través de la orquesta sinfónica. Nosotros, por lo regular, rentamos, si ya sabemos que la obra es de un autor extranjero. En el caso de la orquesta, hay una asociación en Nueva York que se llama Shimmer, que es la que tiene estos derechos de muchos de ellos, que es como si fuera una sociedad de gestión colectiva, a ellos les pagamos. O sea, tendríamos que ver cuáles son las sociedades de gestión colectiva también de los extranjeros, porque estas sociedades, pues bueno, también no solamente existen en México, existen a nivel internacional. En el caso de España, por ejemplo, aquí en México existe una sociedad para visuales, para las películas, que se llama EGEDA, pero también EGEDA, esa misma empresa, existe en España. Entonces, pues primero tenemos que ver la nacionalidad y quién tiene los derechos. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. En muchas ocasiones, y yo se los tengo que decir así, pensar que porque trabajamos con artistas, es pensar como que están muy lejanos a nosotros y que nunca vamos a poder alcanzarlos. Pues déjenme decirles que no. Bueno, o sea, ya que sean Dua Lipa, Elton John, pues, entiendo que sí, ¿no? ¿Verdad? Pero pues en muchas ocasiones ni siquiera trabajar bueno, con la Sonora Dinamita, pues bueno, es más sencillo porque luego ya a veces los abogados de la materia sabemos quién los trae, ¿no? Entonces como de que, oye, fulanito, yo sé que tú traes este tema con ellos, ¿cómo lo podemos hacer con el pago? O, por ejemplo, en el tema extranjero, pues bueno, ver quién es el artista para poder acudir a su oficina de recaudación. Ok, muy bien. Y también, bueno, ya lo comentaste, las obras tienen 100 años en los que se debe de pagar los derechos de autor y luego después se hacen como Se paga patrimonio. el pago de derechos de autores toda la vida del autor y 100 años después a sus Ah, ya, herederos, a quienes lo ya. tengan. Así es. Ah, ok. Yo, por ejemplo, todavía a la fecha, pues aquí en Guanajuato hacemos muchos repertorios de José Alfredo Jiménez, entonces hay que hacer pago todavía de José Alfredo Jiménez. Sí. Las obras clásicas, por ejemplo, en el caso de la música, pues ya no ya no es necesario, las que tienen más de 100 años, ¿verdad? Bueno, ahí también tendremos que ver el tema de la protección en su país, porque por ejemplo, para el caso de México es de los 100 años y en el caso de Estados Unidos, si no mal recuerdo, es de los 65 años después de la muerte del Ok. autor. Entonces, cambia según el país. Sí, el dominio público cambia dependiendo del país, así es. Otra pregunta que nos hacen es si cualquier persona en posesión de una obra literaria puede realizar el registro o solo un abogado como tú No, que cualquier está persona, especializado. sí. Cualquier persona lo puede realizar. La situación es que luego pueden ser trámites un poquito técnicos, que luego a veces el registro público del derecho de autor o en materia de propiedad intelectual, el tema de las marcas, te las estén regresando a cada rato. Y pues bueno, ya al final el artista dice, no, ¿para qué registrar? Si es toda una lata, mejor así me voy, ¿no? Pero pues la verdad es que el registro, lo que sí nos funciona es para oponernos ante terceros. Cuando nuestra obra se esté utilizando de una manera mal, pues bueno, yo poder decir, oye, ahorita les comento un caso que a mí me pasó hace 2 semanas, pues para yo poder decir, yo tengo el registro de este grupo o de esta obra, ¿por qué la estás utilizando de esta manera? Hace 2 semanas, yo navegando en la red social de TikTok, me doy cuenta, me sale un video de un evento que se llama el Soltero Fest, aquí en la ciudad de Guanajuato, donde hacen ahí unas callejoneadas y no sé qué tantas cosas más. Y dicen, la callejoneada va a ser dirigida por la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Y dije, caray, a ver, yo, o lo que sabemos acá nosotros es que no dimos autorización. O yo dije, bueno, voy a investigar más a fondo si hay una solicitud, ¿no? Y tal vez yo fui omiso y no le hemos contestado, o qué sucedió. Y ahí me di cuenta y dije, no, ¿saben qué? Preguntamos cómo estuvo la situación y nos dicen, no, nosotros nunca dijimos que sí participábamos. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? En las plataformas digitales existe el procedimiento de Notice and Takedown, que es el procedimiento de aviso y retirada. Ya ponen ahí violación a derechos de autor,
y tú adjuntas los datos que también consideras que son necesarios para que ese video se baje de esa plataforma. ¿Qué hicimos nosotros? Evidenciar el certificado de registro, perdón, el certificado de reserva de derecho al uso exclusivo, de decir, no, el nombre de estudiantina de la Universidad de Guanajuato me pertenece a mí, no le pertenece a ustedes, y yo no les di la oportunidad de que ustedes estén anunciando con eso. ¿Y qué creen? Ahí ya había hasta un lucro indirecto, porque yo podía haber dicho, bueno, de las regalías de tu video que ya iban como por casi los 160,000 likes, si no mal recuerdo, dije, bueno, esto ya es un tema, ya está de lucro y a nosotros no nos han dado nada. Pero bueno, retomando esto, cualquier persona puede realizar el registro. El registro. Ahora, acabas de comentar del caso de la orquesta, bueno, perdón, de la estudiantina. Cuando los propios integrantes de una agrupación usan el nombre para hacerse promoción, digamos, para eventos particulares, ¿están cayendo en algún delito o en alguna falta? No caen ni en ningún delito. Bueno, obviamente si lo hacen sin autorización, lo que sí puede haber es una sanción económica, o sea, en materia administrativa, una multa, por así decirlo. Lo que sí sucede es que los integrantes de las estudiantinas, pues bueno, saben que existe un respeto, tanto los estudiantes de la estudiantina, los estudiantes de la orquesta, los estudiantes del BAFU, o los integrantes más bien en general, quienes se integren, saben que existe un respeto de derecho de imagen, o sea, de derecho de imagen de la agrupación, así como también existe un derecho de imagen de las personas, que ese también es otro tema buenísimo, ¿no? El derecho de la propia imagen, cuando la imagen de la persona está utilizada con su consentimiento o sin su consentimiento, ¿no? En el caso, bueno, lo que establece el marco normativo de la Ley Federal de Derecho de Autor es que estos conflictos se realizan ante la sede administrativa y antes de que exista alguna sanción económica, existe un procedimiento que se llama de aveniencia, que es como si fuera una conciliación, en el cual pues, la resolución puede ser de que se desistan, de que ya no se presenten con el nombre de la estudiantina o el nombre de la agrupación artística, o en su caso, si haya una sanción económica establecida por el mismo indautor en este caso. Ok. Y Pablo, también, bueno, has tocado varias cosas que fíjate que a mí ya me despejaron dudas que tenía yo sobre, por ejemplo, el uso de películas en espacios culturales, siempre y cuando sean con este fin, ¿verdad? Didáctico o sí, con el fin académico, sí, justamente, y no buscar el lucro directo, ¿no? De una manera particular. O sea, no Sí, se podría cobrar, por ejemplo, por proyectar una película en una sala de proyecciones de algún centro cultural, por ejemplo. muchos centros culturales, particularmente nosotros, tenemos una red con el Cineclub de la Universidad de Guanajuato que está registrado en la Cineteca Nacional. Entonces, en muchas ocasiones lo que sucede es que la misma Cineteca Nacional nos manda, por así decirlo, las famosas muestras de cine, las 74, las 73, que son como de las últimas, y ya vienen películas ahí. Pero si yo, ahorita que comentábamos que recientemente fue lo de Cónclave, bueno, si yo quisiera proyectarla, pero no cuento con el derecho, pues claro que lo puedo, lo puedo hacer siempre y cuando lo pague, ¿no? Pero en dado caso de que lo quiera hacer con un uso académico, pues bueno, estoy salvo de eso. Aunque ahí sí tendríamos que ver la cuestión incluso de las personas, ¿no? De cuánto, o sea, sí justificar muy bien el tema de la actividad, porque pues bueno, acá en la Universidad de Guanajuato tenemos el Cine Escalinata, las escalinatas de la universidad, los que han tenido la oportunidad de venir, a veces se proyecta una película ahí, todo lo que sucede ahí o lo que se proyecta tiene pago de derechos de exhibición, siempre, sí o sí. En el caso de que no tenga, pues estamos nosotros llamados a una sanción. Nos ha pasado que no nos habla la Sociedad de Gestión Colectiva, eso pasó en otra, aquí mismo en la universidad, no nosotros, pero sí otros compañeros, de que de repente se dan cuenta que iban a pasar la película de Pinocho, si no mal recuerdo, esta recientemente, no la de Walt Disney, sino otra, La estaba, más nueva. ajá, la más nueva, y se dan cuenta los de la productora y dicen, ah, caray, a mí cuando nos preguntaron y vieron ahí que no teníamos pago ni nada, y lo que hicimos fue hacer como un cine debate sobre esa película y ya empezamos, como era una actividad académica que sí fue publicada. Enmarcar la actividad, digamos. Así es.
Oye, Pablo, y también para mis amigos y colegas que escriben obra literaria o de investigación histórica, eh, tengo entendido que tú cedes los derechos temporalmente para una publicación. O sea, por ejemplo, si te van a sacar tu artículo en una obra compilada, por ejemplo, Así es. se cede, se firma una sesión Ujú. temporal, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que durante ese tiempo tú no puedes volver a publicar ese mismo artículo? No, es como una exclusividad, fíjate, ahí es ese tema de del contrato de obra literaria, esto muy interesante, porque es una sesión temporal, pero sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con la palabra sesión, porque cuando decimos sesión de derechos, se puede entender como si fuera una sesión total, 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 total de todo. Entonces, en muchas ocasiones, las obras literarias, pues bueno, cuando se hace el contrato de obra de edición, este, dependiendo de la editorial, ¿verdad? También, pero siempre está esa famosa exclusividad de, oye, pues yo soy el sello editorial que te está imprimiendo, ¿no? De hecho, pues en muchas ocasiones en las ferias del libro, ustedes se darán cuenta que muchos de los stands o muchos de los artistas que van a los stands son las personas que editaron con ese stand, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a la Filminería, o no sé, allá en Torreón cómo es el tema de la feria del libro, Sí. o a las ferias del libro grandes, Ahorita ¿sí? tenemos Feria del Libro en Torreón, fíjate, Ah, de Coahuila, la Feria Internacional de Coahuila, ajá. por Ah, qué primera vez padre. la trasladan a Torreón. Sí, qué padre. Bueno, ustedes van a los stands y se dan cuenta que los mismos stands tienen su programación, ¿no? Porque hay un derecho de exclusividad. A nosotros nos pasó, con una artista, yo le tengo mis respetos. Avelina Lesper vino a la Universidad de Guanajuato hace como en el año 2022, 2021, 2023, por esas fechas, y la exclusividad era que solamente iba con el stand de su editorial, pues. Y es una cuestión nada más de exclusividad. Pero no se ceden los derechos de la obra, o sea, el tema moral. Se podrá ceder una parte y un porcentaje del derecho patrimonial temporal, de manera temporal, y hasta después de esa fecha temporal, también las editoriales están obligadas a ya no venderlas más. Ok. Aunque nos ha pasado, yo me he encontrado O sea, con no pueden profesores. reimprimir la misma obra sin la autorización de los No, 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 autores. tiene que quedar siempre en el contrato de obra literaria. Yo me he encontrado todavía con profesores, un día le dije a un profesor, oiga, maestro, fíjese que yo andaba busque y busque un libro que usted hizo en el 2007 y lo encontré en tal editorial en Ciudad de México. Y me dice, caray, esas obras se tuvieron que haber dejado de vender desde el 2013. Dije, ay, no, pues la siguen reimprimiendo, ¿no? Híjole, Sí. sí, todas esas cosas que se traslada también a otros temas, ¿no? Como el uso de ilustraciones, de fotografías, cuando tú las contratas, pues las contratas para un producto específico, ¿no? Pero no tienes el derecho de seguirlas usando para otras Claro. Y de cosas, hecho, a menos que te dé el permiso el autor, ¿verdad? sí, y de hecho, en ese tema, la figura jurídica se llama obra por encargo. También es Ahora una por figura encargo. jurídica protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor. No está establecida en el catálogo de los contratos de la ley, pero sí se establece el derecho de obra por encargo, que es el derecho que se le da a una persona para hacer una obra artística o para participar colectivamente en una obra artística, ¿verdad? Ahora sí que yo te encargo, bueno, recientemente en unos libros que hicimos, nos decían que el contenido tendría que ser 70% texto, 30% imagen. Entonces, las obras que teníamos ahí, se las encargamos a una persona para que se hiciera, un fotógrafo, pues, particularmente, para que fueran, a tomar las fotos a las personas, ¿no? Y hacer la colección que queríamos hacer. Sí. Y él le puede decir, bueno, yo no cedí mis derechos, no, pues no los cediste, o sea, hicimos un trabajo colectivo de obra por encargo. O sea, no Claro, usamos tus fotos, simplemente te contratamos a ti para que hicieras este trabajo colectivo, ¿no? claro. Pues muy interesante, Pablo. La verdad es que el tema da para muchísimo. Y pues te agradezco y te agradecemos quienes hemos estado en este momento siguiendo la conferencia y además que se va a quedar grabada. Hubo maestras interesadas, maestros que están dando clase ahorita y pues no pudieron estar en este momento, pero se queda grabada la conferencia para que ellos puedan verla más tarde. Ah, Te lo perfecto. agradezco. Sí, la verdad es que por eso, ese es el beneficio de estos medios,
Y pues te agradezco muchísimo nuevamente, Pablo, que nos hayas aportado toda esta información tan importante, y invitar también al público a que siga las actividades en torno al Día Internacional de los Museos, que van a durar hasta el 25 de este mes de mayo. El 25 terminamos con un evento familiar en el Museo Regional de La Laguna, y donde se sortearán los regalos para quienes han visitado por lo menos 4 museos, 4 de los 5 museos que estamos ahorita organizando este evento. Y también invitar al público al Museo de los Metales. Estamos en Peñoles, en la parte de las antiguas oficinas de Peñoles. El acceso es libre. Y pues muchas gracias nuevamente al público, a la gente que nos siguió, y a Pablo especialmente, Pablo Damián Medina, por tu aportación. Muchas No, gracias. muchas gracias, Esperemos maestra que Cris. haya otras colaboraciones. Sí, porque este tema da para muchísimo y podemos hablar de ahora con la inteligencia artificial, el derecho a la propia imagen, hablar de las sociedades de gestión colectiva, de los contratos. Ahora sí que esto fue una embarrada de, Una sí, probadita. o de propiedad industrial más a fondo, ¿verdad? Marcas, Exacto. patentes, sí es. Pues muchísimas gracias y esperamos vernos muy pronto. Y pues Gracias a cerramos la ustedes. transmisión. Muchas gracias, Jess, por estarnos apoyando atrás de cámara.